Universidad Peruana de las Américas. Semana 10. Técnicas de trabajo. Técnicas grupales. Las técnicas grupales son aquellas actividades grupales, cuyo objetivo es realizar una tarea, resolver un problema o desarrollar un proyecto contando con la colaboración de todos los integrantes del grupo. Las técnicas de grupo son, por tanto, ejercicios que van dirigidos a la tarea del grupo, a la consecución de los mismos objetivos que reúnen a las personas. Las técnicas grupales se usan dependiendo de las necesidades que el coordinador perciba en el grupo. Como estímulo a la participación activa y a la aceptación de la temática del contenido propuesto, es decir, se aplican para motivar al grupo hacia la reflexión y el trabajo eficaz. El simposio se denomina simposio a un grupo de charlas, discursos o exposiciones verbales presentados por varios individuos sobre las diversas fases de un solo tema. El tiempo y el tema los controla a menudo un moderador. Si el método es empleado correctamente, las charlas deberán limitar en a no más de 20 minutos y el tiempo total del simposio no deberá exceder de 1 hora. Esta forma de expresión oral es muy parecida al foro. Los integrantes del simposio exponen individualmente y en forma sucesiva durante unos 15 minutos o 20. Sus ideas pueden coincidir o no, lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema de modo que al finalizar quede desarrollado en forma relativamente integral y con la mayor profundidad posible. Preparación. Elegido el tema o cuestión que se desea tratar, el organizador selecciona los expositores más apropiados, que pueden ser entre 3 y 6. Cada uno de ellos debe enfocar un aspecto particular que responda a su especialización. Así, por ejemplo, el tema general, la delincuencia juvenil, podría ser tratado en un simposio donde los expositores desarrollarían sucesivamente los aspectos familiar, social, religioso, jurídico, psicológico, biológico, etc. Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del simposio para intercambiar ideas, establecer el mejor, calcular el tiempo de cada expositor, etc. Además de esta reunión previa de planificación, los integrantes del simposio y el organizador, así como el coordinador, si no lo es el mismo organizador, se reunirán unos momentos antes de dar comienzo para cerciorarse de que todo está en orden y ultimar todos los detalles. Desarrollo. El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se ha de tratar, así como los aspectos en que éste se ha dividido, explica brevemente el procedimiento que se va a seguir, hace la presentación de los expositores y cede la palabra al primer expositor, de acuerdo al orden establecido en la reunión de preparación. Luego cede la palabra a los demás expositores. Si la exposición hecha al comienzo fue muy superficial, puede en cada caso referirse a la personalidad del disertante cuando llega el momento de su participación. Una vez terminadas las exposiciones, el coordinador hace un breve resumen o síntesis de las principales ideas expuestas. También puede sugerir que el auditorio haga preguntas a los miembros del simposio, sin dar lugar a discusiones. Mesa redonda. Generalidades. La mesa redonda está constituida por un grupo de personas que se reúnen para estudiar un asunto o problema determinado. El estudio de ese asunto se realiza exclusivamente mediante la discusión. Esta actividad está basada integralmente en la discusión. No se trata entonces de que cada uno de los integrantes del grupo pronuncie un discurso, sino de que escuche los puntos de vista de los demás y los discuta hasta ponerse de acuerdo en algo positivo, para deducir unas recomendaciones o acuerdos. Preparación. Entre todos escogen un tema teniendo en cuenta que, pueda prestarse a discusión, pueda tener interés para todos los participantes trate, en lo posible, de un asunto de importancia actual, esté adecuado al nivel mental de los participantes. Posea fuentes de información de rápida y fácil consulta. A. Debe nombrarse un presidente llamado también moderador. B. El presidente nombra un relator. C. El presidente y el relator nombran una comisión de 3 estudiantes y entre todos determinan el tiempo que se va a emplear en la reunión. D. El presidente, el relator y la comisión se reúnen y elaboran una agenda teniendo en cuenta este procedimiento, intercambiar ideas sobre el tema, basándose en las fuentes de información que puedan conseguir. Van anotando las ideas a medida que las vayan estudiando. Y las organizan siguiendo un orden determinado. Anotan ya, en limpio, esas ideas, teniendo en cuenta que cada una sea de la misma importancia y como un desarrollo de tema. A. El presidente, el relator y la comisión sacan copia mecanografiadas o manuscritas de la agenda y las distribuyen a los participantes un día antes de la reunión. B.
Ya conocida la agenda por todos, prepara sus ideas basándose en sus experiencias personales o en fuentes de información escritas u orales. Todos anotan en orden los puntos de vista que van a discutir en la reunión. Realización: el presidente, el relator y la comisión nombrada ordenan los asientos en forma circular antes de iniciarse la actividad. El presidente abre la discusión a la hora fijada anunciando el tema y exponiendo el interés que éste tiene para todos los asistentes. El presidente pone en consideración la agenda para discutir el orden que ha de seguirse. Los participantes deben exponer sus puntos de vista usando una voz clara y agradable. El presidente debe estar listo a explicar con mucha claridad los puntos de discusión que se presten a confusión. Además debe distribuir el uso de la palabra de manera equitativa, negarla cordialmente a quienes hablan mucho y concederla a quienes poco les gusta intervenir, y estar pronto a impedir que la discusión se centre en un solo sector del grupo participante. Los participantes deben discutir las ideas con ideas, no con sátiras ni referencias personales de mal gusto o ineficaces. Cuando la discusión ha llegado a complicarse demasiado, el presidente debe presentar el punto que se está discutiendo por otro aspecto más claro y dar la palabra a quien no haya intervenido hasta ese momento. Cuando faltan pocos minutos para terminarse el tiempo previsto para la reunión, el presidente pide al relator que lea la totalidad de los acuerdos o recomendaciones tomadas a lo largo del debate. Al terminarse el tiempo preciso que se ha previsto, el presidente cierra la actividad agradeciendo a todos su cooperación y su asistencia. Puntos guías: escoger un tema que se preste a discusión. Esto quiere decir que puede haber diferentes ideas sobre dicho tema, puntos de vista diferentes y que por lo tanto se pueden discutir para llegar a algún acuerdo o alguna conclusión acerca de él. La agenda es una lista de las ideas de desarrollo que van a servir como puntos de discusión. Es importante que la agenda sea distribuida con anticipación con el fin de que en el momento de la realización de la mesa redonda no se pierda el momento por falta de preparación de ideas. Según el Dr. Santos Amaya Martínez, un modelo de agenda podría ser este: evaluación de las exposiciones. Toda exposición, de cualquier naturaleza que ella sea, debe ser evaluada por el profesor y los alumnos. A continuación damos algunos puntos básicos para dicha evaluación. En cuanto al idioma, voz y pronunciación, entonación, acentuación, elocución, ritmo, pausas, reclamamos la importancia de la voz. El tono suave y dulce agrega simpatía a la personalidad. Observamos nuestra voz es nasal, molesta, apática, chillona, quejumbrosa, se quiebra al pronunciar las notas bajas o las altas. El oído es muy sensible al timbre y al tono de la voz, y cuando estos son desagradables repugnan al oyente más atento. En cuanto al desempeño individual, la posición del cuerpo, el movimiento de las manos, la expresión del rostro, la expresión de los ojos, la respiración correcta y adecuada, los movimientos en general, en cuanto al manejo del tema, documentación adecuada, organización de ideas, presentación de hechos para sustentar las ideas, tema y punto de llegada, adecuación o acomodación a los oyentes en cuanto a la relación expositora, público, en las preguntas, mesura, prudencia, cordura, rectitud de juicios, agudeza, actitud, respuestas. El Philip 6.6. Esta técnica de trabajo en grupo, llamada algunas veces técnica de fraccionamiento, consiste en un intercambio de ideas, en pequeños grupos de 6 personas, durante 6 minutos de un tema escogido de antemano por un mismo moderado que puede ser el profesor. Esta técnica es muy apropiada para aplicar en clase de español, ya que el alumno por naturaleza, es muy dado a hablar y exponer su propio pensamiento. Vamos a suponer un curso de 30 alumnos. El profesor lo divide en pequeños grupos de 6 alumnos cada uno. Durante 6 minutos cada grupo dialoga sobre un problema que es preciso solucionar, la manera de rendir un informe sobre una obra leída, la forma de calificar la materia de español, la forma más adecuada para conseguir libros para la biblioteca, cómo aprender ortografía, etc. Cada grupo elige su líder o relator, quien además de tomar nota de las conclusiones, se encarga también de conceder la palabra y controlar el tiempo de las intervenciones de sus compañeros. Pasados los 6 minutos, durante los cuales todos los alumnos han hablado, se reúnen toda la clase con el moderador, y el relator de cada grupo informa sobre la actividad realizada y sobre las conclusiones a las que se ha llegado. Estudio de casos. El estudio de casos es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso de discusión.
Dicho en otras palabras, el alumno se enfrenta a un problema concreto, es decir, a un caso, que describe una situación de la vida real. Debe ser capaz de analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento, para llegar a una decisión razonada en pequeños grupos de trabajo. El estudio de caso es, por lo tanto, una técnica grupal que fomenta la participación del estudiante, desarrollando su espíritu crítico. Además lo prepara para la toma de decisiones, enseñándole a defender sus argumentos y a contrastarlos con las opiniones del resto del grupo. Tipos de casos desde un punto de vista general, los casos pueden ser de 3 tipos diferentes. Tipo 1. La descripción de la situación tiene los datos suficientes para que los alumnos realicen un diagnóstico de la situación o una identificación del problema y de sus causas. En este tipo de casos no solo se pretende que los alumnos estudien la descripción del caso, analicen las variables que caracterizan el ambiente en que se desarrolla la situación, identifiquen los problemas y propongan soluciones examinando imparcial y objetivamente los hechos y acontecimientos narrados, sino que específicamente se busca que se coloquen dentro de la situación, se involucren y participen activamente. Las preguntas que se formulan al final del caso pueden ser como estas: ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son sus causas? Tipo 2. Además de describirse la situación, también se identifican el problema y sus causas. Se trata de determinar las posibles soluciones y analizar sus ventajas y desventajas. En este tipo de casos, se busca desarrollar un pensamiento deductivo en el alumno con el fin de que sea capaz de encontrar la respuesta o solución correcta a la situación planteada. Se busca el entrenamiento de los alumnos en el estudio de situaciones que requieren la resolución de problemas, de manera que se involucren en el proceso de toma de decisiones que, desde la opinión de los individuos y o el grupo, sea el más adecuado en la situación estudiada. Este tipo de casos suele ser la estrategia más utilizada didácticamente, ya que, como fase previa, incluye el estudio descriptivo de la situación, donde se define el problema que se intenta solucionar. Las preguntas que se realizan pueden ser: ¿cuáles son, a tu juicio, las soluciones al problema planteado? ¿Cuál consideras que es la mejor solución y por qué? El panel: un grupo de personas expone en forma de diálogo un tema frente a un auditorio, su duración es de 60 minutos. Esta técnica se emplea cuando las personas son versadas en el tema y están dispuestas a informar al auditorio. Cuando el auditorio tiene iguales experiencias a las de los expertos. Cuando en un grupo surge la necesidad de escuchar a otras personas con experiencia sobre el mismo tema. Los integrantes son: un coordinador, un secretario relator y de 4 a 6 debatientes. El secretario debe hacer el resumen de todo lo expuesto. De este resumen parte la discusión del auditorio con los expositores. El tiempo de intervención es de 1 a 2 minutos. El seminario: estudio sistemático de un tema planteado por un grupo. Es la reunión de un número pequeño de miembros que se unen para efectuar la investigación de un tema elegido. Se trata de lograr el conocimiento completo y específico de una materia. Los miembros se subdividen para el trabajo concreto y la exposición del tema. Estos deberán adquirir por fuera los conocimientos en una forma individual y luego compartirlos con sus compañeros de trabajo. La investigación va asesorada por un especialista en la materia escogida. La labor de un seminario consiste, pues, en investigar, buscar información, discutir en colaboración, analizar hechos, exponer puntos de vista, reflexionar sobre los problemas suscitados, confrontar criterios en un ambiente de ayuda recíproca para poder llegar a las conclusiones del tema. Los integrantes son no menos de 5 ni más de 12. El director es un miembro que coordina la labor pero no la resuelve personalmente. Un secretario toma notas de las conclusiones parciales y finales. Las sesiones de los seminarios suelen dar 2, 3, 4 horas 6 preciso, hasta que la exposición quede clara y el diálogo sea sin presión de tiempo. El seminario puede trabajar durante días y meses hasta dar por terminada su labor. El planteamiento de un seminario supone una minuciosa preparación y distribución de trabajo, así como sesiones de evaluación para determinar la eficacia de la labor realizada. En la primera sesión del seminario se planifica el desarrollo de las tareas. Estarán presentes todos los participantes, quienes luego se subdividirán en subgrupos del seminario. La extensión del seminario depende del número y profundidad de temas que van a tratarse, así como el tiempo disponible. Toda sesión de seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del trabajo. Tema: 10 técnicas de trabajo 1.
Las técnicas grupales son aquellas grupales. 2. El objetivo de las técnicas grupales es A. C. B. 3. Las técnicas grupales se usan dependiendo de Q. U el coordinador percibe en él. 4. Se denomina simposio a un grupo de o V. Herbales presentados por varios individuos sobre las diversas fases de un solo tema. 5. En el simposio, el organizador selecciona más apropiados que pueden ser entre y. 6. La mesa redonda está constituida por un grupo de personas que se reúnen para estudiar un o determinado. 7. La actividad que realiza la mesa redonda, está basada integralmente en 8. En cuanto a la relación expositora-público, en la mesa redonda se tiene en cuenta A. B. C. 9. El FIGIP 6.6 es llamada algunas veces. Consiste en un de ideas. 10. La función de FIGIP 6.6 es motivar una ordenada entre los y posibilitar un intercambio de ideas. 11. El estudio de casos, es una técnica en la que el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación. 12. Al plantearse un problema, en el estudio de casos debe ser A. B. C. 13. El estudio de casos, es una técnica grupal que fomenta la del estudiante desarrollando su espíritu. 14. Los estudios de casos, presentan dos tipos, A. B. 15. El panel es un grupo de personas, expone en forma de un tema frente a un auditorio. 16. La duración de un panel es de 17. Los integrantes de un panel son A. C. B. 18. El tiempo de intervención de los debatientes es de 19. El seminario, es un estudio de un tema planteado por un 20. En el seminario, se trata de lograr el conocimiento y de una materia. 21. Los miembros del seminario se subdividen para A. B. 22. La extensión del seminario depende del ID. ¿Qué temas que van a tratarse, así como el tiempo disponible? Miligramos. Gloria Quispilay Joyos /ULA 2018, y página 10.